En los procesos estocásticos, sí, es el gato que está dando lata. Habría hablado de que hay un tipo especial que son las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son un tipo especial de tratar los procesos estocásticos. Básicamente tienen tres estados. Perdón. Tienen tienen estados. Y lo que nos interesa es pasar de un estado hacia otro. Todas estas variaciones de un lado para otro, pues tienen ciertas, ¿cómo se llama? Tienen ciertas reglas. Entonces, una manera de representar las cadenas de Markov de esta manera es a través de redes. Entonces, cada estado sería un... ¿cómo se llaman estos en redes? ¿Alguien se acuerda? Los puntos entre los que se unen unas cosas a las otras serían los vértices, ¿no? Cada vértice sería un estado. Entonces tendríamos el estado 1, el estado 2 y el estado 3. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que nos interesa son las probabilidades de pasar del estado 2, el estado 1 y el estado 3. ¿Sí? También nos interesa el que sea al revés, 3 a 2, 2 a 1 y 1 a 3. Y esta sería una manera de describir a las cadenas de Markov. Como los procesos estocásticos, como decía en alguno de los videos, todos estos estados serían mutuamente excluyentes. ¿Sí? O sea, no puedo estar en 1 y en 2 al mismo tiempo. Vamos a ver si me deja, porque este está medio raro. No, este no me deja. La cosa es que podríamos también tener, vamos a cambiarle, unos bucles que serían las probabilidades de permanecer en el mismo estado. ¿Ok? Medio feo, pero ya quedó. Bien. Entonces, a la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2 se le llama P1, 2. ¿Ok? La probabilidad de quedarse en el estado 1 sería P1, 1. La probabilidad de pasar de 2 a 1 sería la P2, 1. Entonces, básicamente, ¿qué significan estos subíndices? Básicamente son la probabilidad de pasar del estado 1, que sería, vamos a ponerlo un poco, sería esta probabilidad, ¿no? El primer subíndice indica de dónde hacia dónde. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿cómo se llamaría? Los leo la probabilidad de ir del estado 2 al estado 3. Los leo. P23, exactamente. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Annalí. Sería la P23. Esto se pone en subíndice, solo que pues ya se imaginarán. Así es, Manuel Jesús. Aquí sería P33, ¿no? La probabilidad de quedarse en 3. Y aquí tendríamos la probabilidad de pasar de 3 a 1. Bien. Entonces, estamos hablando de estados mutuamente excluyentes y existen dos tipos de cadenas de Markov. Una es donde el tiempo se considera como discreto
Y otra es donde se considera el tiempo como continuo. Primero vamos a ver la parte donde el tiempo es discreto, ¿sí? Todas estas probabilidades tienen algunas propiedades. ¿Y qué puedo hacer con estas para ponerlas en orden? Básicamente las puedo ordenar en una matriz que le vamos a llamar matriz de probabilidades de transición o matriz de transición. ¿De qué manera? Voy a cambiar un poco de plataforma para que me permita poner las matrices de manera ordenada. Ok. Bien. Entonces vamos a plantear esas probabilidades en una matriz de transición. Ok. Entonces básicamente, ¿alcanzan a ver bien? Me lo voy a poner un poco de zoom para que lo vean mejor. Entonces, una matriz de transición, vamos a poner todas estas probabilidades de forma que las tengamos claras. ¿Ok? O sea, para que podamos ver, para que las podamos conocer, porque si conocemos estas matrices de transición, podemos conocer todo el sistema. Entonces, vamos a poner nuestra matriz de transición. Y vamos a ver, primero vamos a poner un corchete. Y luego vamos a poner esto. Ok. Porque estamos hablando de 3 estados, ¿no? Entonces aquí, básicamente, de este lado, vamos a tener las entradas. Y de este lado, vamos a tener, digamos, hacia dónde va. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí tendríamos el primer estado. Aquí tendríamos el estado 1. El estado 1, el estado 2 y el estado 3, ¿sí? E irían hacia el estado 1, el estado 2 y hacia el estado 3. ¿Cómo se ve esto? Aquí tendríamos entonces nuestra P. Vamos a ponerlo más bonito con un subíndice. Tendríamos nuestra P 1, 1. ¿Ok? Aquí tendríamos nuestra P 1, 2 y nuestra P 1, 3. Perdón. 1, 3. ¿Sí? Aquí, por tanto, tendríamos la P 1, 2. Aquí tendríamos la P 2, 2. O sea, sería la probabilidad de quedarse en el estado 2. Aquí tendríamos la probabilidad de ir del estado, perdón, aquí estoy equivocada. Aquí sería del estado 2 al estado 1. Y aquí tendríamos la probabilidad de estar del estado 2 pasar al estado 3. Y acá tendríamos la probabilidad de pasar del estado 3 al estado 1. Del 3 al 1. Acá tendríamos la probabilidad de estar del 3 al 2. Y aquí tendríamos la probabilidad de estar desde la 3 hasta la 3. ¿Okay? Entonces, nuestra diagonal principal serían la probabilidad de quedarse en el estado donde estamos.
Y el resto es la probabilidad de pasar de un estado a otro. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, estas probabilidades tienen unas propiedades. Entonces, recordemos si son mutuamente excluyentes en probabilidad, ¿qué significaba eso? Los leo. ¿Alguien los recuerda? ¿Alguien se acuerda? No. No lo recuerdan. Bueno, ser mutuamente excluyente significa que la suma de probabilidades es igual a 1, es una de sus propiedades. Mutuamente excluyente significa que no puede estar en el estado 1 y en el estado 2 al mismo tiempo, o estar en el estado 2 y en el estado 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, a esta primera matriz de transición, que tenemos las probabilidades en crudo, se le llama la matriz de transición de un paso. ¿Okay? Bien. Y la primera propiedad es que la suma de las propiedades de transición de un estado a otro suman 1. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo aquí. La suma de las probabilidades de pasar de un estado a, digamos, ¿qué será? A los otros, o permanecer en sí mismo, suman 1. Básicamente quiere decir esto, que los renglones suman 1. ¿Ok? ¿Qué otra propiedad tenemos? Esa sería la básica de las propiedades matrices de transición. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué significa? Que puedo pasar de un estado para conocer si el estado de un sistema está en... Bueno, me falta tal vez explicarles algo. La otra manera es saber en qué, ¿cómo se llama? ¿En qué estado está el sistema? Entonces, eso se puede conocer con un vector. Se llama vector de estado. ¿Ok? Y básicamente ese vector de estado lo que hace es que representa las probabilidades de que un sistema que se puede representar como una cadena de Markov con mayúscula, es una persona, esté en un estado específico. ¿Ok? Entonces, sí, básicamente, si un sistema que representa cadenas de Markov, podemos conocer con certeza o no el estado donde se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, presentar el clima como una cadena de Markov, ¿no? Tenemos estados que vamos a definir como lluvia, nublado y despejado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el clima de mañana? Y en teoría tendríamos algunas probabilidades. Y esas probabilidades las podríamos expresar a través de el vector de estado, ¿ok? Entonces, ¿cómo se representa este vector? Este vector se representa a través de la letra pi, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo otra vez. Entonces tenemos un vector de estado que también estaría pi, es el vector de estado y está compuesto por las probabilidades de estado. Entonces tendríamos
la probabilidad de que esté en el primer estado. ¿Ok? La probabilidad de que, la probabilidad de que esté en el segundo estado. Y finalmente, la probabilidad de que esté en el tercer estado. ¿Ok? Ahora, este puede ser un vector de condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el tiempo 0, ¿no? Que sería cuando vamos a empezar todo. Entonces, esto se representaría como, como pi 0, ¿no? Tendríamos un subíndice por acá. No lo veo. Entonces sería el pi 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si estamos seguros del estado del sistema? Por ejemplo, el día de hoy, me voy a asomar por aquí por la ventana. El día de hoy no hay, hoy está despejado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que si se conoce el estado del sistema, entonces, ¿qué pasa con eso? La probabilidad de que esté en el estado que determinamos es 1. Otra propiedad de los vectores de estado, como los estados son mutuamente excluyentes, los componentes del vector estado también suman 1. ¿Ok? Entonces, esto, si lo ponemos elegante, sería que la sumatoria de pi, pi n es igual a 1. ¿Sí? Ok, les decía que si conocemos el estado del sistema, entonces en un tiempo t, vamos a ponerlo así. Entonces, el valor del vector relacionado con ese estado es 1 y el resto es 0. Ejemplo, el sistema está en el estado 2. Vamos a poner más para arriba para que lo vean mejor. Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, básicamente, mi vector pi es igual a, la probabilidad está en el estado 1 es 0, la probabilidad está en el estado 2 pues es 1, y la probabilidad de estar en el estado 3 sería 0. ¿Ok? Se vería así. ¿Alguna pregunta? ¿Duda hasta acá? Fra, ¿Sí? o sea que entonces se podría decir que cuando ya sucede, como cuando ya se afirma el estado, independientemente los demás siempre van a ser 0. Exacto. Básicamente, que esté en un estado específico implica que la probabilidad de estar en ese estado es 100. O sea, estamos totalmente seguros de que eso pasó. Y la probabilidad de estar De en los que ya demás pasó, estados es ¿no? 0. Sí. Ok, ¿Ok? gracias. ¿Alguna otra duda? El vector puede ser de dimensión n, ¿verdad? Así es. Nada más estoy usando 3 como un ejemplo, pero puede ser de 2 en adelante. Gracias. Si tenemos un vector de 1, quiere decir que el sistema no tendría más que un solo estado, entonces pues, no tendría sentido nada de lo de cadenas de Markov. ¿Ok? Representarlo así. O sea, si tenemos un
sistema determinístico que siempre está en el mismo estado, entonces no evolucionaría. ¿Ok? Bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué me sirven las cadenas de Markov? Me sirven para verificar cómo va evolucionando el sistema. Entonces, básicamente, esto significa que lo que yo necesito saber, ¿no? Generalmente la matriz de transición, esta cosa, que se representa con la letra P, perdón. La matriz de transición se representa de un paso, se representa con la letra P mayúscula. ¿Ok? Y entonces generalmente lo que a nosotros nos interesa es qué pasa con el sistema a largo plazo. ¿Ok? O sea, si conocemos el estado del sistema ahora, ¿qué va a pasar en 3, 4, 5, 6, 7 pasos? ¿Ok? Entonces, en un plazo definido. Entonces, ¿cómo se estima esto? Básicamente, esto se estima a través de la siguiente ecuación. ¿Ok? Vamos a suponer que conocemos, nos interesa el vector pi en el tiempo t más 1. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Básicamente lo calculo a partir de el vector pi en el tiempo t y lo multiplico por la matriz de transición. ¿Ok? Y esto sería una matriz de transición. Bueno, así puedo estimar el estado, el estado del sistema en el siguiente paso. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si necesito en el siguiente paso? Voy a hacer un poco de trampa y voy a copiarlo por acá. Entonces, ¿qué pasa si quiero el sistema en el tiempo 2? Ah, pues muy fácil. Tendría que multiplicarlo, el tiempo t más 1, multiplicado por la matriz de transición P. ¿Por qué? Porque la matriz de transición P es la matriz de un paso. O sea, solo me permite conocer una transición. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular el estado del sistema en el tiempo t más 2, necesito multiplicarlo 2 veces. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero algo más complicado todavía? ¿Qué pasa si quiero el del tiempo 8? Ah, pues tendrían que repetir esto 7 veces. Y no sé, ¿a ustedes les suena como que esto es práctico? Como que no, ¿no? Como que debe haber alguna manera de hacerlo mejor, ¿sí? De manera más eficiente. ¿Ok? Y entonces, ¿existirá una manera de hacerlo más eficiente? Pues sí, ¿no? Y básicamente aquí es donde entran unas cosas que se llaman las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Y de manera simplificada, las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov nos indican que para evitarnos tantos pasos, podemos simplificarlo elevando la matriz de transición P al número de pasos que nosotros necesitemos.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a poner? Ok, déjenme ponerlo acá. Supongamos que ustedes necesitan N, bueno, no voy a poner otro nombre, M, y tienen el estado en el tiempo T. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente lo que vamos a hacer es que a esta matriz, ¿no? Que es una matriz cuadrada, la vamos a... No se deja, no se deja. Lo que vamos a hacer es... no me deja. Vamos a elevar esta matriz a la potencia m. A ver, que no puedo editar. Bueno, vamos a ver. Vamos a En insertar. ecuación Sí. y... No, está bien. Lo que pasa es que no me lo muestra el... Como tengo muchas cosas abiertas para mostrarles, no me permite... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña trampa. Así. Ups. ¿Ok? Básicamente lo que tienen que hacer es elevar la matriz de transición al número de pasos que ustedes necesiten. ¿Ok? Profesora, Entonces, ¿podría repetir lo que dijo al principio ¿cuál de todas las de cosas, perdón? lo que dijo que para poder evitar eso bastaba con elevar Ok, como la lo que definición, por se así hace decirlo? es que vamos a elevar la matriz de transición, o sea, la vamos a multiplicar por sí misma, al número de pasos que necesitemos. Entonces, este no me permite escribir, pero lo vamos a escribir aquí abajo. Supongamos que necesitamos conocer el paso 3, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer el estado del sistema en el paso 3. Voy a usar la otra notación mejor. Hay diferentes notaciones para esto. También. Entonces, generalmente, sí, el paso 3 de este sistema se escribe así, ¿ok? Ya me hizo lo mismo, ok. Vamos de nuevo. Vamos a ver. Entonces, vamos de nuevo. La notación entonces sería así, ¿sí? Aquí 3. Y solo tengo la matriz de transición de un paso. Entonces puedo hacer hay dos maneras de obtenerlo. Entonces sería a partir del estado 0. ¿Qué pasa con esto? Bueno. Entonces tendríamos... Es que está pasando una cosa muy rara. Si lo muevo tantito, ya no me permite, ya no me muestra el menú de ecuaciones. Entonces tendría pi 3. Y aquí tendría el estado 0, ¿no? Que sería el inicial.
Y entonces, ¿qué hago con la matriz de transición? La elevo 3 veces. ¿Ok? Que serían los 3 pasos que tendría que dar, ¿no? Del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. Son 3 pasos y por tanto la elevaría 3 veces. ¿Ok? Y así podría conocer cuál es el estado del sistema en el paso 3. Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Aunque también lo podría obtener de la otra manera, ¿no? Que sería multiplicar 3 veces el estado 0 por, por la matriz de transición. Y es básicamente, numéricamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta acá? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguien más? Ok. Bien. Entonces, otra manera, otra cosa que nos interesa conocer de los sistemas es qué pasa a largo plazo con ellos. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos conocer a través de un concepto que se llama el estado estacionario o estado estable. ¿Ok? Básicamente queremos saber qué pasa a largo plazo con este sistema. Y entonces, básicamente sería, lo podemos definir como ¿alguien recuerda qué significa en matemáticas, en ecuaciones diferenciales, cómo sería, o en qué sería un punto, un atractor? ¿Qué pasaría en un punto neutro? ¿Los leo o no se acuerdan de nada de eso? Nadie se acuerda. Básicamente eso implica que es un punto donde aunque le apliques cualquier cosa, cualquier operación, bueno, una operación específica, da el mismo. Por ejemplo, en multiplicación el 0 sería un punto fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque le multiplicas cualquier cosa y da 0. ¿O qué otra cosa? Básicamente ese es el que se me ocurre, ¿no? Se llaman puntos fijos. Entonces el estado estacionario o el estado estable sería un estado donde, un estado que sería un punto fijo. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, en términos de transformaciones, básicamente sería un estado donde si le aplicamos la transformación a través de la matriz de transición, daría el mismo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo obtengo eso? Bien. Entonces básicamente sería planteando unas ecuaciones lineales, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿todos los estados tendrán un estado estable? Y la respuesta es no. Todos los sistemas tienen un estado estable. ¿Cuáles sí? Aquí vienen dos, básicamente hay dos definiciones que veremos después. Maestra, yo tengo una duda aquí. Sí. Si tenemos un estado estacionario y se multiplicaría por 1, ¿no sería también un estado estable? No te entendí. ¿Me podrías repetir la pregunta, Sara? Sí, es que según yo, el elemento neutro al menos sería multiplicar todo por 1, porque es que no tendría un estado estable.
No, escucha, no sería un elemento neutro, es ser un punto fijo. Un Ok. punto fijo es al que le aplicas una transformación y da el mismo. ¿Ok? Entonces no es un elemento neutro, es un punto fijo. Ok, gracias. ¿Ok? Sí, es una pequeña diferencia, pero importante. Entonces, básicamente es, si le aplico la transformación, me da el mismo. Pero no todos los sistemas tienen un estado estable. ¿Cuáles sí? Los que sí tienen, definitivamente, es si el sistema se llama ergódico. Bueno, la matriz de transición es ergódica. Todos sus estados son recurrentes. Existe el estado estable. ¿Okay? No todos los, digamos, sí es ergódica y todos los estados son recurrentes. Veremos un poquito más adelante qué es una matriz ergódica y qué son estados recurrentes, entonces existe el estado estable. Ahora, si no es así, puede que tenga o puede que no. ¿Sí? Pero si es ergódica y todos los estados son recurrentes, entonces existe el estado estable. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Pues básicamente tendría que plantear un sistema lineal de ecuaciones porque no conozco los elementos del vector estable. Y así podría encontrar sus valores y el estado estable. Y además tendría que agregando una propiedad de los vectores de estado. Básicamente es que todos sus elementos suman 1. ¿Ok? Entonces, tendría que ser entonces conozco que todos los elementos sí, y a pesar de que sea un vector estable y que desconozco, todos sus elementos, la suma de todos sus elementos sumarían 1.